Hola, soy Cristian, yo no soy sacerdote, soy esposo, papá, abogado y católico, y esto es lo que yo creo. Este es el último video de la serie, y si no es solo un símbolo sobre la Eucaristía. Y en el día de hoy vamos a ver la última evidencia de nuestro caso. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene lógica. El Viejo Testamento es la antesala de la Eucaristía. Jesús dijo lo que era la Eucaristía y lo explicó. La iglesia primitiva también lo vivió así y lo sigue viviendo hasta el día de hoy. Pero si yo te digo que también la ciencia confirma la realidad y la verdad de la Eucaristía. Esta es la última evidencia, la ciencia. Ustedes seguramente han escuchado de la existencia de milagros eucarísticos, hostias que se convierten en carne, vinos que se convierten en sangre, y son cosas sobrenaturales, obviamente. Déjenme decirle que esos milagros eucarísticos se estudian. Hay todo un protocolo dentro de la iglesia para estudiar ese tipo de milagros. Y ese protocolo es un protocolo que se creó en el año 1970 y se ha modificado distintas veces hasta la última modificación que fue en el año 2014. Dicho eso, vamos a ver tres milagros eucarísticos puntuales. El primero que yo quiero compartir con ustedes es el milagro del anciano. Esto fue en el año 750 en el anciano Italia. Un monje estaba consagrando la hostia, ¿no? Y justamente en el momento en el que estaba diciendo las palabras del rito romano, este es mi cuerpo y mi sangre que será entregado por ustedes, la hostia se transforma y ahí en sus manos se convierte visible y físicamente en carne y el vino se convierte en sangre coagulada. Eso fue 750, año 750. Pero, en el año 1970 y 1971, 1200 años después, se llevan a cabo los estudios científicos para analizar ese milagro eucarístico. ¿Cuáles son los resultados? Luego de que un doctor italiano que se llama doctor Eduardo Linoli, hace estos estudios. Los resultados son los siguientes. Primero, se trata de tejido del corazón, específicamente el ventrículo izquierdo. Segundo, el tipo de sangre es sangre AB. No hay ninguna presencia de conservantes. Y finalmente, la composición de proteínas y minerales presentes en la sangre revela que se trata de sangre fresca, a pesar de que ya tenía 1200 años desde que ocurrió ese milagro eucarístico. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, y es que existe otra pieza milagrosa, otro milagro que ha sido analizado muchas veces por la ciencia, y me refiero al manto de Turín. Algunos de ustedes quizás lo conocen, es la sábana que cubrió a Jesús cuando estaba en el sepulcro y que tiene impresa su cara y su cuerpo. Esa sábana, ese manto de Turín, ha sido también sometido a múltiples exámenes. Y adivinen cuál es el tipo de sangre que sale en ese análisis. Es sangre AB. Por cierto, es la sangre menos común de todos los tipos de sangre. Y les adelanto algo. Busquen ustedes todos los milagros eucarísticos que existen. El tipo de sangre que aparece es sangre AB. Vamos a pasar ahora a un segundo milagro. Me refiero al milagro eucarístico que sucedió no hace tanto tiempo, en el año 1996 en Argentina. Una hostia se cayó al suelo, la recogen y la colocan en agua, como es el procedimiento ordinario para que se disuelva la hostia consagrada. Pero algunos días después se dieron cuenta de que la hostia había cambiado su aspecto y parecía un tejido humano sangriento. En este caso, inmediatamente se avisó al obispo diocesano de Buenos Aires, que era, curiosamente, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que en paz descanse. Y él nombró para investigar el caso una comisión que estaba encabezado por el doctor Ricardo Castañón. Es un científico, es un doctor boliviano que estudió en Alemania y hizo luego un doctorado en Bélgica, pero lo más importante es que es un ateo. Él había ya tenido experiencia investigando milagros no eucarísticos, sino milagros en general,
desde un enfoque crítico y médico. Y por eso Bergoglio lo comisiona a él para que sea una especie de abogado del diablo, ¿no? Y haga este estudio de la hostia consagrada en Buenos Aires, que presenta estos símbolos, estas características milagrosas. Pues resulta que el doctor Castañón toma estas muestras 4 años después. O sea, el milagro fue en el año 96 y en el año 2000 él toma las muestras de la hostia consagrada y las envía a 2 laboratorios, uno en Australia y otro en Nueva York, precisamente a donde estaba uno de los más reconocidos cardiólogos forenses, que se llama Frederick Zugiv. Es un cardiólogo forense, es la persona que se dedica a hacer autopsias, tenía una cantidad de libros escritos ya en esta materia y era una verdadera autoridad en este tema. Él falleció en el año 2013, no hace tanto tiempo. ¿Cuál es el resultado del análisis de la hostia consagrada en Buenos Aires? Ya ustedes se lo imaginan. Sangre AB, tejido del corazón, ventrículo izquierdo. Aparte de esto, el doctor, que no sabía que se trataba de una hostia, debía aclarar eso al inicio. Cuando Castañón envía esto a Australia y a Nueva York, lo hace sin decir que se trata de un posible milagro eucarístico. Simplemente es un pedazo de esta muestra que se envía, sin contexto de ningún tipo. Entonces el doctor Frederick Zugiv, cuando analiza la muestra, concluye también que esa muestra fue tomada de tejido que fue tomado cuando la persona estaba todavía viva. Pero hay otro milagro, aún más reciente que este. Es el milagro de Legnica en Polonia, del año 2013. Igual que en el caso de Buenos Aires, la hostia se cayó al suelo, la pusieron en agua y empezó a desintegrarse, pero apareció en ella una mancha de color rojo. Se hizo un análisis científico en el año 2014 por el Departamento de Medicina de la Universidad de Wrocław y luego en la Universidad de Szczecin, que por cierto son 2 universidades laicas, no son universidades católicas, y la conclusión ustedes se la imaginan: ventrículo izquierdo, sangre AB, y en este caso también se trata de una muestra tomada sobre un paciente en el que estaba en un estado de agonía. Se trata de una muerte severamente sufriente y brutal. Ustedes se imaginan que estamos hablando del corazón de Jesús en la cruz. Esta es su sangre, este es su cuerpo. Miren, mucha gente, todos ustedes creen que Jesús caminó sobre el agua. Ustedes creen también que Él multiplicó los panes y los peces. También ustedes creen que Él curó a los ciegos y paralíticos. Pero no hay evidencia de eso. Ustedes lo creen y lo saben por fe. Pero imagínense que de esto hay sustento histórico, hay sustento bíblico. Jesús lo dijo, la iglesia lo ha venido haciendo de todas formas y ahora la iglesia también lo confirma. Este es posiblemente el milagro de todos los milagros que hay en la Biblia, que tiene más evidencia que lo respalda. Y sin embargo es tan difícil creer en Él. Hay tanta gente que no lo entiende. Yo espero que después del día de hoy, cuando tú piensas en esta línea de argumentos que hemos venido llevando, la presencia de Jesús en la Eucaristía te parezca algo más cercano. Yo le pido al Señor que todos nosotros podamos descubrirlo a Él en la Eucaristía. Que esa sirva como una puerta para acercarnos a Él, para tener un encuentro íntimo con Él, para formar parte de su cuerpo y de su sangre, para vivir a su lado en todo momento. Es una ruta hacia la santidad, es una ruta hacia convertirnos, como yo mencioné en un video pasado que me encanta esto, San Carlo Acutis, que decía: si te pones frente al sol te quemas, si te pones frente a la Eucaristía te conviertes en un santo. Que ese sea el destino de todos nosotros, convertirnos en santos. Luego de todo lo que yo he dicho ya, no tengo más nada que decir, solamente decirte: ve y pruébalo. Ve al Santísimo, siéntate ahí, pasa tiempo con Él. Tú verás, poco a poco las cosas van a cambiar, poco a poco tu fe va a crecer. Comulga, ve, confiésate antes, ahora con la convicción de que si tú comulgas en un estado de pecado, indignamente, sin reconocer el cuerpo y la sangre de Jesús, tú estás cometiendo un acto que implica nuestra propia condenación.
Con eso en mente y sabiendo que vas a tener ese encuentro con Jesús, comulga, confiésate, comulga y vive esa experiencia desde otra óptica, con un corazón abierto y con una mente más informada sobre este tema también. Así que gracias por estar aquí, que Dios te bendiga y recuerda que estamos ganando.